Bienvenidos a la Junta número 4, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, todos presentes a esta junta de las 10 caras de la innovación. Estamos con el método Salmón, ha salido contra la corriente, pero vamos adelante. Así que bienvenidos todos, vamos a comenzar. Bien, en la junta de hoy lo que buscamos es seguir avanzando con el método Salmón y recordarle de qué se trata. La idea es la siguiente. Ustedes leen 15 minutos diariamente y lo que alcancen a leer se preguntan, ¿qué puedo compartir en el grupo de WhatsApp? Y eso nos va a ayudar a tener dinámicas para la siguiente junta. Como vamos contra la corriente, es decir, contra lo que habitualmente hacíamos, obviamente está siendo un poquito más difícil, pero la asistencia de ustedes hoy día nos fortalece para poder seguir adelante. Ahora, ¿cuándo va a terminar este libro? Cuando el salmón llegue hasta el final. Hoy día nos cuesta llegar, pero vamos a avanzar. ¿Ah? No vamos a decir en qué parte del libro vamos, ¿ya? Pero las actividades que ustedes propongan van a hacernos notar en qué área vamos. Las ideas que tenemos en base a esto es que si ustedes encuentran un desafío, lo lanzan en el grupo de WhatsApp. Si ustedes encuentran una frase que es interesante o que lo hace pensar, lo escriben en el grupo de WhatsApp. Si les nace una pregunta que se resuelve con lo que leyeron del libro, lo lanzan en el grupo de WhatsApp. Si quieren sacar un pantallazo de lo que leyeron y les llamó la atención, todo lo que sea actividad lo lanzan al grupo de WhatsApp, no importando cuántas actividades salgan. O sea, nosotros lancemos y lancemos y lancemos actividades y eso nos va a permitir poder tener contenido para la junta. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hacemos aquí. El contenido que ustedes generan, lo exprimimos o como una vez escuché a una persona, le sacamos más carne al hueso. Este huesito tiene más carne, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud o todos están bien. ¿Estamos Ricardo, bien? respecto al método del salmón, cuando dices tenemos que llegar a la meta, ¿es el primero que llega a terminar de leer el libro o es que todos tenemos que llegar a terminar de leer el libro? No, yo creo que cuando nosotros lleguemos a la junta donde decimos, ¿sabes qué? Ya, llegamos al final del libro. Está bien, hasta ahí llegamos. No, No, ok. es un acuerdo porque como hoy día se van a dar cuenta, las actividades y las ideas que arroja el libro, uno les puede sacar mayor provecho. Entonces, esa es la idea de esta metodología. La metodología normal es que yo voy y le estoy dando actividades en base a una planificación del libro. En Claro, este caso, como somos salmones, cada uno va avanzando en la medida que puede y va compartiendo el aprendizaje. Entonces, ok. cuando nos juntamos, todo el aprendizaje que reunimos en la semana, preparamos la junta. Esa es la idea. Entonces, ¿cuándo termina? Cuando lleguemos a una junta donde todos vamos a decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya llegamos al final. Yo llegué hasta aquí, acá, ya. Y ahí cerramos este libro. ¿Ya? No sé Ok. cuándo, así que nos vamos al ritmo que vamos. Y les digo que más o menos todos vamos al ritmo, como caracoles con un caparazón grande. Así vamos. Pero está bien, Mm. se disfruta. Bien, vamos entonces con la primera actividad de hoy día. Déjenme aquí ajustar el tema del diseño. Aquí, ya, me salgo. Bien. Entonces, ¿cuál era esta actividad? Fue un audio que se envió, ¿cierto? Y que tiene que ver con un concepto que es sabiduría, pero actitud de sabiduría. Entonces, se les preguntó, ¿ustedes tienen esta actitud de sabiduría? Y la actividad
que tenemos en base a este concepto es lo siguiente. Dice la frase del libro, suficientes conocimientos para recibir cuando se va por el buen camino, suficiente humildad cuando se necesita ayuda. Cada uno de nosotros se desarrolla en ámbitos distintos y también en, dentro de las organizaciones en distinto estatus. Hay algunos de ustedes que son independientes y otros son dependientes. Algunos están en empresas grandes y otros en empresas pequeñas. Entonces, si tenemos actitud de sabiduría, podríamos responder esta pregunta. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando lees esta frase? ¿Suficiente conocimiento para recibir cuando se va por el buen camino y suficiente humildad cuando se necesita ayuda? ¿Se entiende la actividad? ¿Se han encontrado una situación como esta, ya sea lo uno o lo otro, profesionalmente hablando? Voy a ser más directo. Cuando necesitan ayuda, ¿tienen la humildad para pedirla o les choca o no saben cómo enfrentar algo así? ¿Quién se lanza? Ricardo, yo creo que más bien Vamos. el tiempo y la sabiduría nos da eh, el identificar esos momentos en los que necesitamos pedir ayuda, ¿no? Porque cuando somos jóvenes, como que queremos conquistarlo todo, ser autosuficientes, incluso a veces hasta ser imprudentes con nosotros mismos, pero conforme vamos adquiriendo conocimientos y sabiduría, sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos también en qué momento tenemos que voltear y decir, oye, necesito que me ayudes, ¿no? O sea, quizás yo me puedo esforzar un poco más, pero tengo alguien más que puede ayudarme a lograr eso. Entonces, creo que va muy mezclado también. La sabiduría nos enseña con el tiempo a reconocer aquellos momentos en los que tenemos que levantar la banderita de ayuda, ¿no? ¿Algunos de los que está aquí en el equipo, como planteaba Eduardo, les cuesta pedir ayuda? ¿En alguna situación les cuesta pedir ayuda? Y si nos cuentan por qué. Alejandra, tú Sí, estás ahí. sí, por Adelante. ejemplo, a mí me pasa que siempre pienso que hay oportunidad de mejora, o sea, siempre pienso que hay algo que puedo mejorar. Y cuando veo que hay alguien que sabe más que yo, me encanta pedirle ayuda, me gusta aprender. Pero ahorita reflexionando, tal vez sí me hace falta esa humildad cuando yo siento que la persona no tiene la suficiente experiencia o no sabe, como que ni le quiero pedir ayuda, o sea, como que ni se entere que necesito ayuda. Y ese problema lo he tenido a veces con jefes, porque a veces pasa que le ponen a uno un jefe que no tiene ni idea de lo que está haciendo y muchas veces termino como en conflicto porque claro, de pronto no les doy mucho la oportunidad de que me lideren o que me indiquen cuando sé que está mal, ¿sí? Entonces pienso que sí me hace falta de pronto ahí humildad porque, bueno, en otros libros y demás, y acá también estaba viendo pues que cada quien tiene diferente punto de vista y de pronto me hace falta como aceptar que aunque puede que no tenga experiencia, de pronto con su punto de vista puede aportar algo diferente. Precisamente eso, Alejandra, como que nos revela el libro, que esta actitud de sabiduría está asociada a de pronto abrir el espacio para que otra persona piense distinto a ti y te aporte ese valor. Y eso proyecta lo que es la innovación. ¿Alguien más le gustaría aportar en esto? Yo coincido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, Patti, noches, ¿qué bienvenida. tal? ¿Qué tal? Yo coincido con Edu, la verdad. Eh, yo creo que cuando uno va creciendo y va teniendo eh, más experiencias, más recorrido, yo creo que también tú te vas autoconociendo
y sabes cuáles son tus fortalezas y áreas de mejora. Y ya como que al principio, o sea, cuando tú estás en el principio de tu carrera, tú dices, no, yo esto lo voy a poder solo y no voy a pedir ayuda para nada. Pero cuando ya tienes cierto recorrido, dices, oye, y es más, yo le decía a mi equipo, yo no soy buena o sea, yo no soy buena en estadística, para eso te tengo a ti, para eso te tengo a ti. Y no, y era así, ¿no? Entonces, y para pedir ayuda también, o sea, y creo que también uno va aprendiendo a preguntar, no solamente a pedir ayuda, sino también a preguntar cuando uno no sabe. Pues también es otro punto, no solamente pedir ayuda, sino preguntar o decir, oye, esto no lo sé, ¿me lo puedes volver a explicar? Que no lo entendí. Gracias, Patricia. Estamos llegando como a algo de que, como cuando uno es más maduro, por no decir más viejo, Y ya tiene varios rounds encima, ¿cierto? Yo recuerdo una escena que a mí me sucedió en un proyecto donde un gerente de proyecto se enojó conmigo y yo no me di cuenta y me dijo, terminó la reunión y dijo esta frase, no le puedo pedir peras al olmo. Y se fue. Y yo no la entendí. Entonces yo tuve que hablar con mi jefe de proyecto porque yo era un junior ahí. Y me dice, ¿no entendiste la frase? No, se fue molesto. ¿Por qué? Porque te estaba pidiendo algo y tú insistías en otra cosa. Y lo único que tenías que hacer era quedarte callado, anotar y listo. Y después yo te ayudo con eso. Entonces, claro, me sentí un olmo y él pensaba que era un peral. Bien, vamos con la siguiente. Tenemos actividad hoy día, así que otra cosa que nos pasó por aquí fue alguien que nos hizo esta invitación. Nos dice, hola a todos, los reto a que hagamos esta actividad. Hojear algunas revistas y tomar foto para compartir en el grupo de alguna idea que les haya parecido interesante. Y el libro no nos limita en el tipo de revista. ¿Qué tal si hacemos el reto este fin de semana? Así que Alejandra Ospina, cuéntanos cómo te encontraste con este reto y qué te pareció, en qué contexto está del libro. Eh, bueno, pues no recuerdo exactamente el contexto, pero sí recuerdo que mencionaban que a veces como que de diferentes fuentes puedes encontrar buenas ideas que puedes aplicar. Entonces ahí daban el ejemplo de lugares que hay en diferentes países con muchas revistas y me parecía interesante también que no era como escoja tal tipo de revista técnica o económica, no, sino decían cualquier tipo de revista y mírela y ahí puede encontrar ideas. Y entonces quise hacer ese ejercicio, preciso encontré algo que no me aplica, pero me pareció bien interesante en términos de innovación, que vi una parte que hablaban de un cemento que están creando en Argentina, que tú no tienes que como que romper la pared para poder colgar algo. No pude ver todo el detalle, el ejercicio era solamente ojearlo, pero me pareció chévere porque a veces uno está corto de ideas y cuando uno hace este ejercicio puede llevarse buenas sorpresas. En el rol de interpolinizador, habla de esta actividad. Y bueno, en nuestro grupo, o equipo me gusta más llamarle, uno se pregunta cuántas revistas, ¿saben que a mí me costó encontrar revistas? Tuve que ir a un diario, pero es interesante que si nosotros tomamos el rol de interpolinizador, tener esta actitud de estar alerta a ideas que podríamos rescatar del entorno. Y por aquí, justamente, ahí está el ejemplo de Alejandra, y Jimena también hizo la actividad, y me gustaría, Jimena, que nos compartieras cómo te fue con esto, con el desafío que nos lanzó Alejandra. Sí, ¿cómo están? Bueno, el desafío de Alejandra ha sido desafiante, porque igual a mí me costó encontrar revistas, porque realmente no, ya no compramos mucho físico, ¿no? Y me llamó la atención, así que revisé unas antiguas y estaban con tierra, así.
Y me puse a ojear, ¿no? Y había información y todo, y luego me llamó la atención una imagen de una hormiga gigante. Esa hormiga. Y, y luego entonces me puse a pensar, porque llamó mucho mi atención, y además los ojos grandes y todo eso, y el título, y luego ya me llamó como que a leer el artículo. Entonces dije, ¿por qué no le pongo en títulos imágenes que vienen a acompañar mis actividades en el trabajo, y con imágenes que sean pues y que llamen la atención y que sean grandes? Entonces, bueno, ya les voy a comentar cómo me va a partir de esta semana y la siguiente. Voy a ir implementando eso, darle un nombre o una personalización a cada actividad, y pues les comento cómo me va. Ricardo, creo que tu micrófono no te escuchamos. Muchas gracias, Jimena. Eh, a mí me tocó, déjeme ver si puedo moverlo para allá. Yo encontré esto que tiene que ver con un artículo basado en que en nuestro país, en Chile, hay mucha formación que no es universitaria, que es una formación de 2 años en centros de formaciones técnicas, se llaman, son técnico profesionales. Y hay tanto técnico profesional, pero se dieron cuenta que no hay conexión con las empresas. O sea, el técnico está a los 2 años, se titula y no logran conectarlos con las empresas. Entonces hay mucho desempleo o hay gente que está trabajando en otras cosas y no está calificada. Entonces la idea innovadora que yo pensaba es cómo poder integrar las organizaciones, pero en base no a prácticas profesionales, sino que dentro del currículum puedan tener esta inserción con empresas. Y ahí es donde uno dice de qué forma se puede innovar y de qué forma se podría conectar. Y ahí me quedo dando vuelta eso, me quedo dando vuelta cómo se podría idear un sistema que pudiera conectar estas dos, porque sí se conectan con prácticas profesionales, pero el artículo hablaba y decía que necesita una articulación asociada al currículum del técnico profesional. Entonces, y ahí estaba dándole vuelta, pero me hizo pensar el artículo. O sea, yo no estoy en ese mundo, no tengo contacto ni nada, pero pensaba. Y obviamente caía después con nosotros, porque nosotros hacemos una maestría, pero nosotros no tenemos práctica profesional en nuestra maestría. Tampoco tenemos pasantías. Entonces la pregunta es, ¿qué idea podríamos generar para poder tener este ejercicio de lo que aprendimos en nuestras maestrías, aplicarlo de una u otra forma al mundo, ya sea al mundo académico o al mundo profesional? Oye, ¿y si lanzáramos esa idea? Ustedes hicieron maestría. ¿Cómo que no, Ihmar, si hiciste una maestría? Entonces la pregunta es, si ustedes hicieran una pasantía, pero pensemos una pasantía de un mes, nada más, porque el valor nuestro igual es alto, no, pero una pasantía donde le dedicáramos media jornada de la semana, ajustémoslo, o sea, 4 horas. ¿Dónde harían su pasantía? Elijan una empresa y un área. Piénsenlo nada más, aprovechemos este espacio. Ustedes hicieron una maestría. De todos los ramos que hicieron, hay ramos muy buenos y hay otros que, pero esos buenos que aprendieron algo, hacer una pasantía en ese tema, en algún área. Voy a lanzar a Nicole, Luque que vaya de primero, y después Nicole elige que el siguiente que responda, ¿ya? Así para no. Ya, Nicole, ¿dónde harías una pasantía? Elige, tienes un montón de empresas y ¿de qué lo harías?
Chuta, qué desafiante tu pregunta reto, porque yo he trabajado o sea, todo mi trayecto, o sea, los 11 años que yo llevo trabajando como profesional, 10 han sido independientes. Entonces, yo solamente he trabajado en colegios, muy poco, pero si tuviese que hacer una pasantía como coach directivo, eh, me gustaría una empresa grande donde hayan personas complejas. Pero no sé qué rubro, o sea, dentro del sur de Chile tendría que ser una salmonera, yo creo. Sería un lugar óptimo en donde sería muy desafiante para mí, muy, muy desafiante para mí. ¿Sabe dónde te colocaría, Nicole? Con el presidente del sindicato de una salmonera para que le hicieran un coach. Ahí sería buena pasantía. Ya. ¿Quién continúa? Usted elija. Eh, Eduardo, Vamos, Eduardo. Ok, bueno, yo estuve de paseo por México, me fui con la familia, y ahí les acabo de pasar lo que encontré, ¿no? Me llamó mucho la atención un, un anuncio que hablaba ¿dónde está? Que decía carritos y perritos, ¿no? Pues yo cuando vi eso dije, con carritos y perritos, ¿de qué se trata esto? Entonces, claro, y era un sitio donde te lavaban el carro y te bañaban al perro, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Porque, claro, decía, tú traes al carro y en vez de estar esperando ahí que te den el carro, también bañas al perro de una vez de una, ¿no? Y aprovechas. Entonces, nunca lo había visto, me pareció muy interesante, muy creativo, ¿no? Irreplicable, que creo yo, ¿no? Para en cualquier otro país. Me gustó mucho ese concepto de carritos y perritos, así que me lo he traído en la cabeza y le estoy dando vueltas yo acá a ver qué se puede hacer. ¿Tú en qué hiciste la maestría, Eduardo? De transformación digital. ¿Y cómo asociarías tu maestría a carritos y perritos? ¿Cómo ¿Cómo podría asocio? aplicar No, algo ahí? de hecho, cuando yo llevé la maestría, yo creo que los cursos más fuertes que tuvimos fueron los de marketing, toda la de productos, no, de hecho le metimos mucho punch ahí. Ahora, definitivamente en el tema no había mucho de tema de transformación digital ahorita ahí en ese producto, pero probablemente para la parte de marketing y marketing digital para ese negocio sí, ¿no? Porque de hecho lo puedes mandar, pero así masivo, ¿no? Lo otro, por ejemplo, es ver ya viendo un poco las estrategias de Google, ver dónde lo puedes poner, hacer análisis de mercado para ver dónde hay gente que tiene su carro y que también tiene perros ver más o menos esa asociación y poder utilizar todas esas herramientas para poder hacer este tipo de negocios más grandes, ¿no? Pero de que era interesante, era interesante, ¿no? O sea, no, Está buenísimo. ¿Sabes qué se me viene a la mente? ¿Cuánto se demora en lavar un auto y cuánto te demoras en bañar un perro? Y hacer ese match de timing para generar. Y me imaginaba unas niñas que llevan la peluquería del perrito y los varones que habitualmente son los que participan en el lavado de máquinas. Está bien, está de interesante. hecho tiene que trabajar coordinado. El carro y el perro tienen que salir al mismo tiempo. Claro, claro, sí. Pues, es un desafío, pero es interesante. Acá donde vivo Sí, yo creo que funcionaría. Yo creo que sí funcionaría carrito y perrito en la zona donde vivo perritos y yo. perritos. Hay mucho perro y Perritos y mucho auto. perritos. Gracias, Eduardo. Tú dices quién Listo. continúa. Ok. Eh, ¿Quién nos queda? Pues, a ver, a Todos. ver.
Menos Nicole. Ok. Alejandra, Ahí va. Que, bueno, pues yo hice el Tech MBA, que por lo que escucho Eduardo manejaron temas muy parecidos en el programa. A mí me gustaría Tesla, porque hablamos mucho en el Tech MBA de Tesla. Me gusta mucho primero el tema de tecnología, los retos que tenían, como todo el tema de que van evolucionando el sistema, obviamente le estaban apuntando a que fuera autónomo, entonces ir mejorando los mapas, las reacciones de los carros. Tuve la oportunidad de ver funcionando carros en San Francisco, o sea, allá es normal, veías así de carros de Tesla autónomos y era muy chévere ver cómo sí funcionaba de bien. Adicional al modelo de negocio que tenían, porque lo que estuvimos viendo, por ejemplo, tú podías pedir tu carro por una página web, o sea, no como estamos por ejemplo, acá en Colombia, vas al concesionario, miras el carro, te lo llevas. No, pues Tesla te daba la opción de pedirlo como si pidieras, no sé, el mercado por la página. Pero también venía un análisis de acompañamiento de la infraestructura que tenía que tener, entonces la facilidad que tenía que tener en Estados Unidos ha funcionado porque han facilitado estaciones para cargar los carros, las vías también ayudan. A mí me parece súper interesante y me gustaría hacer, no sé, un voluntariado allá. Oye, ¿y Me la gusta. pasantía, en qué área de Tesla te gustaría? ¿En la línea de producción? ¿En marketing? ¿Postventa? Bueno, de pronto si fuera en la operación, me gustaría mucho ver cómo mejoran el software que ellos tienen para los carros. En cuanto, además que mi carrera es de automatización y demás, entonces sería una buena oportunidad como para cambiarme el chip. Y pues no lo puedo negar, en tema de marketing me gustó, me gusta mucho porque pues obviamente han tenido un muy buen trabajo para poder como masificar el producto y en países como Europa pues realmente ha sido ya algo muy acogido. Entonces también esas serían como las dos áreas que me gustaría. Vamos a mandar un mail a Elon Musk para que te llamen. Estaría bueno. Sí. Bien, quiero decirles que yo probé un Tesla, hice un test y son espectaculares. Ah, El sí, único sí. problema es que si los chocas, es pérdida total. No hay otra Ah, opción. sí, no tienen nada, No, nada es es nada. pérdida total. Aquí Ujú. no lo puede llevar a donde don Juanito Automotriz Tesla para que lo arregle, no. Se fue nomás. Gracias, Santiago. Alejandra. Cuéntanos, ¿quién continúa? Em, Jimena, Vamos, Jimena, Bolivia presente. Súper, gracias. Bueno, a ver, la pregunta, creo que a mí me gustaría hacer la pasantía en Delicia. ¿Puedo compartir la pantalla? Que si les puedo mostrar para que tengan una idea y les cuento un Adelante, poquito. Jimena. Gracias, por favor. Ya. Bueno, ahorita les muestro la marca, es esta, Delicia. Y a ver, les cuento, Delicia empezó muy poquito, muy chiquitita, como básicamente distribuidores de otras marcas grandes como Bresler y demás, para que tengan una idea que en Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. Aproximadamente yo estoy en Cochabamba, el centro. Es la tercera ciudad más grande. La primera se puede decir que es Santa Cruz y la segunda La Paz. Entonces, me pongo a pensar por qué grandes marcas con bastante volumen y fuerza internacional no van bien en Bolivia, ¿no? Al igual que McDonald's, por ejemplo. McDonald's tuvo ocho sucursales, abrió y al día de hoy no hay ninguna. Entonces, el boliviano es un consumidor muy tradicional, ¿ves? Entonces, muy arraigado a nuestra cultura. Para que tengan idea de dónde nace esta fábrica, está en La Paz, justo acá donde les muestro. Y no sé si han visto los cholets. Bueno, los cholets son las personas y los comerciantes, las cholitas en Bolivia que llevan su gorrito. Justamente ellos viven en esta parte de La Paz, en el Alto. Es gente bastante trabajadora, desde las 5 de la mañana con temperaturas extremas de 5 grados bajo cero.
son comerciantes informales, ¿no? Entonces tienen realmente, son millonarios y por eso la arquitectura de sus cholets, como le llaman, que son, o sea, es una arquitectura extravagante, ¿no? Pero realmente, para que tengan una idea, estas personas en un matrimonio a uno de ellos le han regalado $4 millones. ¿No? Entonces es gente con mucho poder, o sea, es gente millonaria, comerciantes realmente con mucho músculo, pero que son muy arraigados a su cultura y quieren sobresalir de alguna otra manera. Es justamente lo que estuvieron estudiando un poco, porque el comportamiento de regalar tanto dinero, o sea, quieren demostrar entre ellos quién tiene más y demás. Y un poco ahí que justamente en el Alto nace esta marca Delicia, ¿no? Que bueno, tiene muchos productos y entre ellos la marca Tradición. Y justamente a mí me interesaría hacer una pasantía para ver el desarrollo de producto y también cómo han dado un enfoque, ¿no? El boliviano tan tradicional, tan cultural como el helado de canela hecho artesanalmente, que lo hacen batiendo, no sé si en sus países hay. No, acá se hace un helado batiendo los ingredientes y por debajo ponen hielo y sal para que salga el helado. Y pues esta marca, esa acción y la industrializó y tenemos acá los helados de api, de azaí, de canela, de arroz con leche, que son postres muy típicos bolivianos. Entonces, bueno, es una marca realmente que les digo, empezó muy chiquita y ahora es un monstruo. Les puedo decir que es una de las pocas, bueno, casi de las únicas marcas en Bolivia que tiene como que todo el mercado copado. ¿No? Entonces, bueno, ahí me gustaría hacer del marketing, neuromarketing, tal vez se utilizan, pero sobre todo el desarrollo de productos, cómo van trabajando la investigación, el desarrollo, cómo van uniendo, digamos, un sabor con otro sabor y pues eso. Bravo, muy bien, Jimena. Tiene clarito dónde quiere ir. Me dieron ganas de comer esas cosas. Cuando vaya voy a probar. Delicia. Tienen que probar. Y bueno, estuve investigando un poco, el CEO, bueno, el hijo ya de los dueños estudió en Francia. Ahí lo pueden ver en LinkedIn. Muy bien, Jimena. ¿Quién continúa? Ya estuvo Nicole, Eduardo, Yo Alejandro. continúo, yo continúo. Ya, Patricia, vamos. A mí me gustaría hacer una pasantía, quizás definitivamente en algo sí, tipo tecnológico. Justamente así como me parece que Alejandra decía, no, es que a mí me gustaría irme a Tesla, a mí me gustaría ir a Google, pero así, o sea, tomar la máquina del tiempo e irme a Google en sus inicios. O sea, eso sería, pero ya no ya. Sí, por Maravilloso, la Patricia. tecnología o a Netflix en sus inicios, por ejemplo. Ahora no tanto porque dice que es también bien, o sea, el ritmo de trabajo es muy fuerte, pero en sus inicios toda esa filosofía, cómo nació la idea, los desafíos que tenían, eso me parece súper interesante. ¿Sabes tú que nosotros leímos un libro donde se habla del caso Netflix? Las 10 es de Goleman, ¿cierto? Parece que fue. Y que su filosofía los metió en un gran lío del trabajo con personal. Pero que no se hizo muy famoso, pero ahí nombraban el caso, un caso. Pero sí, Netflix. Bien, Patricia, cuéntanos, ¿quién sigue? Te queda Igmar, María Victoria Manjarres y nadie más. Ya, María Victoria, te toca a ti. Bueno, está bien. Yo me iría a hacer la pasantía a una empresa que se dedique a la música. Obviamente, pues hoy por hoy el concepto ha cambiado mucho porque ya no es la disquera la que lanza pues el acetato o el CD, todo esto, pues obviamente la evolución de la mano de la tecnología ha cambiado, pero a mí me fascina la música, me apasiona, yo creo que ese es el tema frustrado en la vida
Y no sé, me encantaría como, por un lado, mirar como todo el proceso con el cual se desarrolla, nace una canción, cómo se lanza, cómo se hace popular. Yo sé que hoy en día los conceptos han cambiado mucho porque pienso que ya es mucho estrategia de marketing, ¿cierto? Pues no voy a ahondar en el tema por obvias razones, pero es mucho como esas estrategias de marketing, toda la parte de conciertos, cómo montan los espectáculos y eso. La verdad me gustaría mucho conocer hacia el interior toda esa parte. Esa sería mi pasantía. Oye, qué Un poco interesante, particular, pero bueno, es interesante eso, María Victoria, porque, claro, la industria cambió y muchísimo. el proceso de penetración, cómo se generan los ingresos, Mm, todo eso sí, cómo se cambió. monetiza. Sí, Sí, porque antes era listo, construir todo el tema, las canciones, la música, pues, pero tú tenías el concepto del estudio de grabación, el artista iba, grababa. Bueno, todavía hoy pues existe ese concepto, pero ya desde otra orilla, ya no es porque vas a producir un CD, un disco o algo, ¿cierto? Ya es más el tema de construir los videos, pues de hacer videos, de ver cómo haces el posicionamiento en plataformas, cómo haces streaming, cómo haces conciertos, cómo haces las cooperaciones, porque entonces ya hoy en día integran diferentes ritmos. Mira que hace unos años no había esas colaboraciones entre cantantes, ya ahora es común el que ya hemos juntado hasta el reggaetón con la música clásica, pues por un lado. Entonces, toda esa parte me parecería bien interesante como conocerla más al detalle. muy bien, qué interesante. Igmar, usted quedó para el final y avanzamos. Ya, yo creo que tendría dos lugares donde me gustaría hacer una pasantía. Uno sería la NASA y el otro sería el Área 51, porque mucho más allá de saber que la tecnología ha sido una evolución que el hombre ha detectado, hay detrás de que dice que este acercamiento con los extraterrestres hizo, ¿no? ¿Cierto? Que Elon Musk y otros personajes descubran estas tecnologías. Entonces yo me iría por esos dos si de cumplir un sueño se tratara, ¿no? ¡Wow! La sacaste del estadio, Igmar, la sacaste del estadio. Eso, muy bien. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora encontré esto que compartió Jimena, que nadie respondió, que tiene que ver con una pausa activa en base a una silla. ¿Alguien hizo esta actividad? ¿No la Yo hago hicieron? eso y me quedo doblado. No, sabes que yo la hice hoy día y realmente te relaja, sobre todo que hoy día estuve todo el día sentado. Así que les dejo la actividad para que la puedan realizar. No la vamos a hacer ahora, pero si lo intentaran, les digo inmediatamente que en 15 segundos relajan el coxis, rela- relajan toda la parte baja, pero de una forma increíble. Así que, pero lo vamos a dejar de tener, no lo vamos a hacer ahora por tema de tiempo. Y vamos con la última actividad. Seleccione las características que te identifican más profesionalmente. Estas son de un saltador de obstáculos. Bueno, esta de saltar obstáculos es uno de los roles que hablan las 10 caras de la innovación y me llamó mucho la atención. Yo traté de destacar las que yo encontré y armé esto, pero nunca pensé, saben que yo no, en la medida que yo miraba el capítulo del libro y miraba las características, porque precisamente en el capítulo del saltador de obstáculos, que está muy bueno, va destacando y contando historias de personas, historias que yo no recordaba, como la de 3M, no, historias de gente que rompió reglas, de gente gente literal que se colaba a una empresa para poder avanzar
cosa impensada, pero son gente que tienen esa actitud. Pero yo no pensé en alguien que saltara las vallas. ¿Saben en qué pensé? En la naturaleza. Yo pensé en el abejorro, un saltador de obstáculos. ¿Ya? Entonces, miren, esta es la actividad. La actividad tiene razón en que cada uno de nosotros es un saltador de obstáculos. Ha saltado obstáculos en la vida. O sea, es una realidad. Y a mí me gustaría que pensaran en esto. Cuando les tocó ser abejorro, si nos pudieran compartir una experiencia quizás donde una situación personal tuvieron que ver las cosas de otro ángulo, o en alguna que asumieron riesgos que otros no asumirían, o quizás cuando se encontraron con unos limones y le hicieron limonada, contar una experiencia que ustedes realmente convirtieron un obstáculo en oportunidad, o quizá una donde tuvieron que romper las reglas, en alguna oportunidad que les dijeron que no y ustedes no aceptaron ese no por respuesta, o otra situación donde era adverso la situación y lo volvieron algo bueno, o quizá algo donde fueron perseverantes o fueron optimistas cuando todo era negativo. Ahí están, hay 9 características de una persona innovadora considerada por Tom Kelly como saltador de obstáculos. Y coloco lo del abejorro porque el abejorro realmente tiene un cuerpo tan grande y alas tan chicas que literalmente, si alguien lo analizara, él no debería volar. Pero me parece que el libro dice esto, aunque quizás físicamente no debería volar, a nivel de apariencia no debería volar, hay algo que el abejorro tiene claro, que él no lo sabe. Así que él vuela igual. Él vuela igual. Así que, ¿qué les parece si vámonos a la inversa e Inmar te tocaría contar una experiencia donde superaste obstáculos? Sí, mira, yo creo que el mayor, la mayor vivencia fue haber salido de mi país y radicar en Chile, ¿no? Yo creo que siempre las primeras personas que te ponen ese stopper es la misma familia, ¿no? Porque, oye, ¿qué vas a hacer a otro país? Acá tienes todo, está la familia, qué sé yo. Pero eso es lo que al final, como tú bien mencionas en los ejemplos del abejorro, tienes obstáculos que los tienes que saltar sí o sí, porque estás en un lugar donde verdaderamente eh, no conoces a nadie, ¿cierto? Si te dan limones, haces limonada, hay que ser perseverante, yo creo que engloba todo. Y el haber salido de mi país y estar acá y hoy en día decir, lo logré, es creo que uno de los ejemplos mayores del saltador de obstáculos. Eso podría Oye, compartir. Igmar, y si tuvieras que escoger uno y asociarlo a algo específico que tuviste que superar, de los 9, cuál escogerías? Mm, con el que más me identifico es con ser optimista, creo yo. Ya, fuiste optimista. Sí, o sea, nunca nos desmotivamos como familia, nunca dijimos, no, ¿qué hacemos? No, o sea, siempre el atraer cosas buenas me puso gente buena en el camino que yo creo que es parte de ser optimista, ¿no? De haberme rodeado con gente positiva aquí en Chile y como te lo he dicho cuando nos hemos visto, o sea, creo que llegamos a un gran país con gente buena y eso permitió que nosotros salgamos adelante. Gracias, Igmar. María Victoria Manjarres, es su turno. Vamos a la inversa ahora, así que cuenten Ok. una historia de abejorro.
En la empresa donde estuve hasta el año pasado, tuve un reto importante en alguna de las etapas y fue estructurar el área de innovación, liderar toda la consolidación del sistema de innovación. Y fue muy retador porque es una empresa muy grande y muy tradicional. Entonces, digamos que llegar como a hablar del tema de innovación, que no es solo por una moda, obviamente, que hay que monetizar, que hay que hacer las ideas una realidad, pero que eso cuesta, que hay que invertir. Una empresa que de pronto persigue, digamos, la rentabilidad en un muy corto plazo, o sea, porque he estado acostumbrada por el tipo de industria en que saca producto y digamos que la rentabilidad se percibe bastante rápido. Digamos que fue bastante retador, o sea, movilizar la gente, digamos, posicionar la cultura. Se tuvieron unos avances muy, muy interesantes en su momento, incluso logramos tener un posicionamiento incluso acá a nivel nacional, pero fue un tema bastante retador, o sea, movilizar toda esa maquinaria realmente requirió mucha perseverancia, insistir, persistir y nunca desistir. Gracias, María Victoria. Oye, ¿y del abejorro, con qué características en este cambio de implementar el área de innovación en esa empresa te identificarías? Muy perseverante y también pulí mucho algo y es ver las cosas desde otro ángulo. Es como Gra- que fortalecí esa capacidad Gracias, María Victoria. Muy a bien. ti. Después, ¿quién me diga después de María Victoria? Patricia. Ya, Creo Patricia, que te yo, toca. ¿no? Creo que yo. Eh, a ver, ¿cuál fue como? Creo que el mayor reto que tuve fue cuando decidí hacer el máster y todo el mundo me decía, pero ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Ya tú estás, o sea, es más, dentro de la empresa me dijeron, pero nosotros no te vamos a pagar más, no te vamos a ascender porque vayas a hacer la maestría. No, 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 pero así, así de claro, ¿ah? No, ¿para qué? Pero yo sí tenía mi meta clara. Yo sí tenía mi meta clara que era, aquí en Perú es necesario tener un máster para poder enseñar en la universidad. O sea, para ser docente universitario. Y no puede, así tú tengas los 30 años de experiencia, si no tienes un máster, no puedes enseñar. Entonces yo quería enseñar. Y fue como que, pero ¿para qué vas a hacer? No, o sea, en la empresa fue, pero algo muy, muy, muy retador porque era como muy tradicional, todo el mundo lo veía, pero ¿para qué lo haces? Acá dentro de mi familia había gente que me alentaba, pero otra gente, ay, qué flojera, si ya tú tienes un buen trabajo, un esto. Pero ahí, treja, lo hice. Muy bien. ¿Y con la característica de abejorro, con cuál te quedarías? Uy, ¿cuál? A ver si sóplame. Perseverancia, de todas maneras. Uy, yo soy súper perseverante. Oh, qué lindo, Pati, gracias. Muy bien. De Patricia, ¿quién saltamos? A Jimena. ¿Jimena? Aquí estoy. Gracias. Bueno, tal vez, a ver, yo no lo vería como un obstáculo, pero en realidad es un poco complicado para las mujeres, las que son mamás, etcétera, un poco equilibrar tu vida profesional, personal y también de mamá, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo ahorita dos hijitas de 10 y, bueno, va a cumplir 10 y 8 la menor y eran muy chiquitas y a mí bueno, yo igual siempre quería ser profe, ¿no? Ser docente. Entonces, tenía que hacer una maestría, luego hice otra maestría en OBS y hice unos diplomados y cursos y
La verdad es que siempre estoy actualizándome porque es necesario, ¿no? O sea, tantas cosas que salen hoy en día. Y el hecho de equilibrar, digamos, el no descuidar tu casa, no descuidarte a ti misma, no descuidar tu profesión, porque mi mamá me decía, es que son muy chiquitos, creo que no está bien que las dejes, o no sé si vas a poder con la maestría y con tus estudios, y ves, entonces mi mamá como que me hacía pensar, ¿no? Y mi abuelita igual en aquel entonces para mí, yo dije, pero es que yo he estudiado, ¿ves? Entonces me gusta mi profesión, me gusta. Entonces, creo que ese ha sido un reto personal fuerte. Pero ahora que han pasado los años, digo, wow, o sea, creo que organizándose uno puede. Bueno, espero estarlo haciendo bien como mamá también. Bueno, quiero contarte que cuando sean grandes ahí te van a decir, mientras tanto, inténtalo como tú sabes nomás. Características de saltador de obstáculos, ¿cuál sería de las 9? Sí, creo que eres perseverante. Hoy todos se están quedando con perseverante, ya, muy bien, ok. Vamos a Alejandra Ospina. Bueno, yo creo que el más reciente, hace 2 años más o menos, me asignaron un mercado en la empresa en el que nadie creía. Me asignaron desarrollar el mercado de España para arquitectura empresarial, pero pues la persona que lo ha trabajado antes sentía que pues, era una perdera de tiempo. Y cuando empecé a hacer, hay actividades que se necesitan trabajar con otros roles de la empresa y pues no, no, casi nadie le ponía como... Terminé haciendo muchos roles porque nadie creía en el mercado, pero terminé encontrando como otras formas de hacerlo. Y de todo el equipo que en teoría estábamos asignados para desarrollar el mercado, finalmente ese equipo solo quedé yo aún luchando con el mercado. Em, Obviamente todavía no ha dado los resultados que se esperarían porque todavía no es un mercado maduro, pero sí me siento muy contenta porque sí vi la diferencia del trabajo que se había hecho antes de que lo recibiera, posterior a estos 2 años, lo que he logrado y me siento muy contenta por eso, pero fue bien difícil, o sea, me costó lágrimas. Todo, el tema de la diferencia horaria, el tema de que siempre me decían, no, pero es que tú eres latina, un español no le va a comprar a una latina, el hecho de hacerlo virtual, porque pues no, incluso alguna vez para el grado de OBS yo quise como ofrecer que yo iba a hacer ese viaje y entonces yo hacía unas reuniones de trabajo aprovechando que yo pagaba el viaje, o sea, me tocó inventarme muchas cosas para poder ir entrando al mercado. Y bueno, pues siento que voy bien. Estoy contenta con el trabajo y todavía falta mucho más. Y en ese caso, Alejandra, tú tendrías las características de las dos, asumo riesgo que otros no. Y bueno, yo me voy a clasificar como perseverante porque la verdad sí hay días que he sentido como que ya no quiero más y voy a escribir que ya no quiero más. Incluso sí llegué al punto de que pedí cambio de rol porque tenía 2 roles y decidí quedarme con uno solo, pero bueno, sigo acá. Gracias, Alejandra. Nos vamos con Eduardo en Perú. Hola, a ver, mira, este, hay un reto que siempre lo recuerdo. Hace años cuando trabajaba en otra empresa minera, estaba a cargo de toda la parte de infraestructura y las telecomunicaciones. Así que teníamos un nuevo proyecto y llegó un nuevo CIO y, y- y me encargó ponerle comunicaciones a un sitio que quedaba lejísimos, lejísimo, lejísimo, pero era el nuevo proyecto, ¿no? Era el proyecto que iba a ser el futuro de la organización. Y me dio 15 días para ponerle comunicación en el medio de los Andes, ¿no? Entonces, todos nos fuimos, visitamos, y mira, faltando 5 días no sabíamos qué hacer porque no había forma de llegar con las comunicaciones por ningún lado, ¿no? Y definitivamente las comunicaciones satelitales eran básicas. Así que
dijimos, bueno, tenemos unos carritos de comunicaciones acá en la mina, vamos a llevar uno y lo vamos a llevar a la punta del cerro. Ok, sonaba bonito, pero resulta que ese carrito de comunicaciones pesaba 1 tonelada y no lo íbamos a empujar nosotros así, ¿no? Entonces, de verdad que en algún momento pensamos en tirar la toalla y decir que simplemente se necesita otro tipo de infraestructura, otro tipo de facilidades, un helicóptero quizás para subir eso. Y de pronto se apareció un señor con 2 bueyes y nos dijo, mis bueyes lo suben. Y nos miramos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué no? A ver, probemos. Y los bueyes lo subieron, ¿no? Algo que para nosotros iba a ser imposible, terminamos poniéndole las comunicaciones a un proyecto de 5.000 millones de dólares, con un par de bueyes, un carro de comunicaciones, paneles solares, y durante un año tuvieron el internet con eso, ¿no? De hecho, fue bastante interesante porque inclusive la foto de los bueyes subiendo todo el carro con las antenas la pusieron en la oficina principal de la empresa en Denver, como un reto que se había cumplido, ¿no? De hecho, mucha imaginación, romper esquemas, imaginación, lo que quieras, pero nosotros fuimos bastante perseverantes también, pero rompimos paradigmas ese día, ¿no? Todos esos obstáculos los tuvimos que pasar, no nos quedaba de otra, ¿no? Optimistas, ¿no? Nunca tiramos la toalla de decir, no, bueno, algo más se puede hacer, y finalmente esos bueyes nos salvaron el proyecto. Pero bueno, fue bastante interesante, y sobre todo el reconocimiento que en algún momento nos hicieron en la organización Oye, de Eduardo, cómo, y en ese cómo caso, cruzamos ese reto, ¿no? perdón que te interrumpa, serían rompen reglas para buscar soluciones. Así Ahí, es. ahí, ahí se dio el 5. Muy bien, cerramos entonces con Nicole. ¿En qué momento te ha tocado romper, saltar obstáculos? Yo creo que cuando comencé a estudiar psicopedagogía, todos me decían que estudiara educación diferencial y yo no quería ser educadora diferencial, yo quería ser psicopedagoga. A mí me importa el individuo más que el entorno, la potenciación del individuo. Entonces, eh, me fui en contra de todos y decidí estudiar psicopedagogía y cuando entré al mundo laboral, trabajé en una escuela y era, no, Nico, es que yo creo que tienes que sacar la carrera de educación diferencial. Y yo, bueno, me voy entonces. Y seguí con el no hasta la eternidad y cuando lo paso mal a veces, porque claramente es un trabajo que es de marzo a diciembre, metiendo en el pasto y digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y pienso, pienso, pienso y encuentro soluciones. No sé, me fui en contra del no y chao, me fui con mi no y fin. O sea, no aceptan no por respuesta número 6. No, Bueno, en general, no. Hasta en la misma universidad, de hecho, me acuerdo que una vez una profesora me dijo que iba a reprobar el ramo y lloré los 10 primeros minutos de la prueba y después dije, no, listo, ya me humillé, me humillaron, ahora voy a pasar este ramo y lo pasé. qué bien, Nicole. Bueno, equipo, realmente hoy día ha sido una junta bien interesante. Creo que valió la pena. Cada uno de ustedes aquí, si ustedes se dan cuenta, abarcamos y avanzamos un poquito más en esta lectura de las 10 caras de la innovación con el método Salmón, que hace que sea un poquito más esforzado, pero con la ayuda de todos ustedes vamos a salir adelante. Así que quiero agradecerle a todos los que participaron en el día de hoy. Dejamos hasta aquí la grabación. Y bueno, siempre una alegría hacer la junta, así que nos preparamos para la junta número 5. Solo les pido que lean 15 minutos y lo que aprendan lo comparten en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos. Chao, chao.